Hola, bienvenidos al tutorial sobre tangencias de los ejercicios 4.2 y 4.3. Básicamente, lo que vamos a hacer son circunferencias tangentes a dos rectas que se cortan en un punto. En el ejercicio 4.2 nos darán el radio de esta circunferencia y en el ejercicio 4.3 nos darán un punto de tangencia. Muy bien. Para poder realizar estos ejercicios, lo primero que debemos hacer es conocer un par de cosas sobre estas circunferencias. La primera es que el centro de cualquiera de estas circunferencias está en la perpendicular de cualquiera de las otras dos rectas, como vemos en todas estas circunferencias. Y que cuando unimos el vértice con los centros de las circunferencias obtenemos la bisectriz del ángulo. Por tanto, en la bisectriz del ángulo estarán todos los centros de estas circunferencias tangentes a dos rectas. Empecemos entonces con el primer ejercicio. Aquí tenemos el 4.2. Tenemos dos rectas que se cortan en un punto y el radio, en este caso creo que son 50 centímetros. Muy bien. Como sabemos que en la bisectriz del ángulo están todos los posibles centros y que todos los centros a su vez están en perpendicular a cualquiera de estas dos rectas, lo único que tendremos que hacer es hacer la bisectriz, una perpendicular, transportar el radio y trazar una paralela. En el punto donde se corten esta paralela y la bisectriz tendremos el centro de nuestra circunferencia tangente a dos rectas. Para ello lo primero será hacer la bisectriz. Lo primero, concentro en el vértice y un ángulo que queramos y radio que queramos, hacemos un arco que corte a las dos rectas. En el punto donde corte estas dos rectas haremos otros dos arcos, los dos del mismo tamaño. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Cuando unimos el vértice con este punto tenemos la bisectriz del ángulo. Ahora lo que tenemos que hacer es la perpendicular, por ejemplo esta, aquí está, y transportamos el radio. En este caso son 50 centímetros. Trazamos una paralela a la recta de la cual hemos hecho la perpendicular y obtenemos el centro de la circunferencia. Para dibujarla por lo menos tendremos que tener un punto de tangencia. Entonces trazamos la perpendicular a una de las dos rectas que pase por el centro que hemos calculado y tendremos el punto de tangencia. Ahora ya podemos dibujar nuestra circunferencia. Ponemos el centro y aquí está. Acabado. Pasemos ahora al ejercicio 4.3. En este ejercicio tenemos las dos rectas y un punto de tangencia. Sabemos que el centro de cualquier circunferencia está en la perpendicular que pasa por el punto de tangencia. Y también sabemos que todos los centros de las circunferencias, como ya hemos repetido varias veces, están en la bisectriz del ángulo. Por tanto, el procedimiento es el mismo que el anterior. Concentro en el vértice y una abertura cualquiera, trazamos un arco. En los puntos donde nos corte con las dos rectas, realizamos otros dos arcos de igual tamaño. Tenemos uno
Y aquí tenemos el otro. Unimos este punto de corte con el vértice y tenemos nuestra bisectriz. Solo nos queda entonces hacer una perpendicular que pase por la tangente, por el punto tangente. Así que cogemos y hacemos la perpendicular. En el punto donde nos ha cortado la perpendicular de la tangente con la bisectriz, tenemos nuestra circunferencia. Y ya está. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima.